D4, D5, C4, las blancas juegan gambito de dama y con esto comienza la partida entre Sofi primer lugar y Mateo segundo lugar del torneo de Tequisquiapan del pasado 25 de junio que se llevó a cabo aquí en Querétaro. Mateo es alumno de la Escuela Queretana de Ajedrez, él juega con las piezas negras, así que vamos a analizar su partida para darle algunos consejos que le puedan servir la próxima vez que le jueguen un gambito de dama. Aquí tenemos dos opciones con las piezas negras, capturar al peón de C4 o defender al peón, que fue lo que jugó Mateo. Aquí entramos en la variante del gambito de dama declinado. Ahora las blancas lo que buscan hacer, en este caso, Sofi juega caballo C3, con lo cual aumenta la presión en el punto D5. Mateo decide liberar su propio caballo para aumentar la defensa en dicho punto. Blancas juegan alfil G5, con lo cual están amenazando capturar al caballo que está defendiendo ese punto de D5. Aquí lo que se debe jugar, alguna de las opciones que tenemos, es defender a nuestro peón para que ante la amenaza del caballo no veamos vulnerable el punto de D5. Por ejemplo, una jugada muy humana que podemos hacer es C6. Así, si nos capturan al caballo, podemos capturar con dama y tenemos bien protegido el punto de D5. ¿Qué pasó en la partida? Bueno, Mateo cometió aquí una pequeña imprecisión, que fue jugar H6, con lo cual amenaza al alfil. Pero entonces el alfil captura al caballo y ahora no podemos capturar tranquilamente con dama porque las blancas pueden capturarnos al peón de D5 y si capturamos con el peón de E, el caballo viene al centro y ya nos ganaron un peón. Entonces, vamos a volver. ¿Qué fue lo que hizo Mateo en este momento? Al ver esta situación, decidió capturar con su peón de G, con lo cual le doblan los peones y ahora va a ser muy difícil que se enroque corto. Las blancas deciden avanzar al peón de rey para liberar a su alfil de casillas blancas. Negras liberan a su alfil de casillas negras a la casilla B4, clavando al caballo de C3. Ahora las blancas desarrollan una pieza más y aquí una recomendación que le damos a Mateo es que para evitar la presión en el centro, en algún momento hay que capturar a este peón de C4 para eliminar algunos inconvenientes que podrían venir más adelante, que ya vamos a explicar en las próximas jugadas. Entonces, blancas deciden liberar su caballo a C6. Y aquí Sofi tiene jugadas interesantes, como por ejemplo capturar al peón del centro para después llevar un alfil a la casilla B5, con lo cual comenzaría la presión en el flanco de dama. Decide jugar caballo F3 liberando sus piezas y entonces negras juegan B6. Aquí el plan de Mateo es desarrollar a su alfil por el fianchetto llevándolo a B7, desarrollar a su dama y poder enrocar largo, ya que vio que en este lugar va a tener muy vulnerable el enroque corto. Vamos a continuar con la partida. Blancas enrocan, negras hacen alfil B7, las blancas liberan a su dama y podemos observar que el plan de Sofi es comenzar a traer las piezas al flanco de dama para aumentar la presión. Aquí Mateo decide capturar al caballo para eliminar un poco de presión. Blancas capturan con peón y entonces aquí vamos a ver qué podemos hacer. Jugadas interesantes. Continuar otra vez con el plan de eliminar al peón de C4 para reducir la presión en el flanco de dama. Porque si este peón nos captura a nosotros, podemos observar que la dama y el alfil forman una batería que nos va a causar muchos problemas más adelante. Otra jugada interesante con negras es llevar el alfil a A6, clavando al peón de C4 ya que no podría capturar porque perderían a la dama. Entonces, si nosotros lleváramos un alfil aquí a A6, las blancas tendrían que retirar a la dama ante los peligros de la captura, o si jugaran algo como por ejemplo traer la torre a B1, con negras podemos capturar tranquilamente al peón de C4, esta dama se tendría que retirar y podemos eliminar también al alfil de E2. La dama tendría que capturarnos y como podemos observar, hemos eliminado bastante presión en el centro del tablero, además de un alfil que se veía muy peligroso en esta diagonal. ¿Qué pasó en la partida? Vamos a observar. Mateo decide jugar dama D7, continuando con sus planes de enrocar largo. Es una pequeña imprecisión, ya que como podemos ver había jugadas más interesantes, pero tampoco es un error tan grave. Entonces aquí Sofi decide avanzar a su peón, con la intención de molestar a los peones del flanco de dama. Ella sabe que Mateo planea enrocarse largo por el plan del fianchetto, así que quiere molestar por aquí. Las negras entonces deciden enrocar y aquí blancas tienen unos planes muy interesantes. La dama y el alfil están apuntando a una diagonal muy peligrosa
El peón de A puede avanzar por su columna causando problemas a los peones del enroque y la torre que tiene aquí en F1 puede venir tranquilamente a apoyar el ataque. Mateo tiene aquí algunos problemas en la situación, vamos a ver cómo lo resuelve. Las blancas deciden capturar al peón de B6, negras capturan con su peón de C y entonces Sofía avanza al peón de C buscando algún intercambio de peones para liberar el espacio para sus piezas. Mateo aquí decide mover al caballo, lo cual es una imprecisión porque lo que estamos haciendo es permitiéndole a las blancas ganar un tiempo molestándonos al caballo que no puede hacer otra cosa que regresar por donde vino. Y ahora los planes siguen siendo muy peligrosos por parte de las blancas. Por ejemplo, avanzar a su peón de C para continuar capturando los peones del enroque de las negras, traer un alfil a la casilla B5 molestando a la dama, traer una torre a la casilla B1 formando la batería con torre y dama para atacar por esta columna, planes muy interesantes de ataque. Sophie decide capturar al peón del centro, lo cual le resta un poco de fuerza a su ataque, ya que si Mateo en este momento captura con dama y se intercambian damas, podemos capturar con torre y entonces la partida se igualaría bastante porque las blancas perderían mucho poder de ataque en este flanco. Ahora, ¿qué pasó en la partida? Bueno, Mateo decidió capturar con peón, lo cual es una pequeña imprecisión. Estamos bloqueando definitivamente la diagonal del alfil de B7 que ahora se ve impedida por el peón que está aquí en el centro. Blancas mueven su alfil a B5 clavando al caballo, no se puede mover porque perderíamos a la dama. Las negras quitan a su rey de una columna abierta donde podría venir alguna torre, alguna dama a molestar. Las blancas deciden traer su torre a B1. Planes más interesantes, seguimos con los planes de avanzar al peón de A para molestar a los peones del enroque o traer una torre a columnas como la columna C o la columna B para continuar con el ataque. Blancas, bueno, movieron su torre a B1. Negras, aquí Mateo plantea un intercambio de damas muy interesante. Parece que este caballo está dejando el espacio libre para capturar a la dama. Pero si las blancas capturan, Mateo puede capturar a la dama blanca y entonces, si las blancas capturan al caballo, negras capturan al alfil y habrá sido un intercambio de dama y pieza menor en ambos bandos. Sophie rechaza el intercambio y mueve su dama a la casilla B4, pues liberándola de ese peligro. Mateo regresa a su caballo, blancas capturan al caballo, negras capturan, la torre de F viene a la columna C atacando a la dama, esa dama se tiene que quitar y Mateo propone aquí un intercambio de damas que Sophie rechaza, Mateo lo vuelve a proponer, la dama se retira y entonces Mateo hace una jugada muy interesante que es traer la torre a C8 para proponer un intercambio de torres y liberar la presión en la columna C. Sophie no quiere ceder tan fácilmente la columna C, comienza a traer su caballo al ataque moviéndolo por D2. Mateo captura la torre y aquí Sophie captura con dama. Más interesante capturar con torre, ya que como podemos ver a continuación, al capturar con dama, Mateo trae su torre a C8, amenazando a esa dama que tiene Sophie en C1 que se tiene que mover. Se retira a la casilla B2 y Mateo comienza un plan aquí interesante que es formar la batería de torre y dama para atacar el flanco de dama de Sophie. Blancas avanzan su peón de G3, probablemente anticipándose a un posible mate del pasillo, abriéndole un espacio aquí de escape a su rey. Y negras comienzan con su plan. Llevan la dama a C2, proponiendo un intercambio de damas que si se lleva a cabo lograríamos poner una torre muy poderosa en C2 amenazando dos piezas al mismo tiempo, caballo y peón. Al ver esto, Sophie decide esconder a su rey para evitar que venga la torre a C2. Mateo intercambia damas y ahora los planes que debemos buscar con piezas negras son, entre otros, activar a este alfil que como podemos observar sigue obstruido por el peón que nosotros pusimos en D5. Así que planes interesantes con este alfil, bueno, por ejemplo, llevarlo a 6 para activarlo por esta diagonal, llevarlo a C6 para luego llevarlo a D7 y activar otras diagonales para el alfil, interesantes. Pero Mateo comete un error que es avanzar el peón de A6, dejando indefenso a su peón de B6 para que una torre lo capture. Sophie no aprovecha esta oportunidad y avanza un peón en E4, lo cual permite a Mateo capturar a ese peón y ahora se amenazan algunas cosas interesantes como un jaque a la descubierta, avanzando al peón a E3. Las blancas cometen aquí un error muy grave que es capturar ese peón con caballo, lo que le permite a Mateo capturar al caballo con jaque.
Muy bien, aquí las blancas ahora se encuentran en desventaja por este error. Perdieron una pieza y deben tener mucho cuidado. El rey se quita del jaque y aquí muy importante, defender al peón de B6 que sigue atacado por la torre. Mateo decide atacar con un jaque con el alfil, blancas se defienden, viene otro jaque con la torre. Pero aquí, una vez que el rey se quita, debemos ahora cuidar a nuestro alfil. Y una vez que lo retrocedemos, perdemos al peón de B6. Entonces, muy importante, antes de continuar con los ataques, debemos asegurarnos que las piezas estén bien defendidas, al menos para evitar jaques molestos como el que viene a continuación, torre por B6. Rey se quita, y aquí comienzan algunas maniobras de Sofi capturando peones, única jugada para defender al peón de F7, mover el alfil a E6. Sigue Sofi capturando peones, Mateo hace lo propio, la torre viene a activarse, la torre de Mateo viene a D3 y ahora, en este momento, Sofi comete un error avanzando el peón a G5 porque le permite a Mateo activar una red de mate imparable colocando un alfil en E6. Mateo no se da cuenta y juega torre por D4 capturando otro peón con jaque que parece una jugada normal. Pero vamos a ver qué pasaba si traía su alfil a la casilla E6. ¿Cuál es la idea? Pues bien, muy sencillo, llevar una torre a la casilla H3, jaque mate. Jaque mate porque el rey no tendría casillas a donde escapar. Sería un mate imparable. Si se quieren tapar con el peón, simplemente lo capturamos con torre y seguimos amenazando el mate. Si quieren abrirle un espacio al rey avanzando este peoncito para que el rey escape por la casilla G5, simplemente tapamos esa casilla con el avance del peón de F y volvemos a amenazar el mate. Si la torre baja dando un jaque, no pasa nada, escondemos al rey y otra vez amenazamos el mate. No hay forma de parar este mate que a Mateo se le escapó en esta posición. Vamos a ver qué pasó después. Dijimos que decidió capturar al peón con jaque. Después de un par de jugadas, Mateo sigue maniobrando con sus piezas y ahora su plan es avanzar al peón de A para coronar y conseguir una dama. Vamos a ver qué pasó a continuación. Sofía avanza sus peones, activa su torre, Mateo sigue avanzando al peón. Sofía avanza el peón de G y aquí hay que tener mucho cuidado porque para empezar, nuestro peón está clavado. No puede avanzar porque la torre amenaza al rey. Mateo decide quitar al rey de esa clavada y ahora Sofía avanza su peón que Mateo detiene avanzando al peón de F. El alfil de E6 está bloqueando la casilla de coronación del peón blanco. Sofía se da cuenta, intenta molestar al alfil a ver si se retira. Decide retirarse, pero a una casilla muy buena como lo es D5, manteniendo la vista en la casilla de coronación del peón de Sofía. Entonces la torre viene y amenaza a un peón que se mantiene aquí clavado, no podemos moverlo ni defenderlo tampoco. Aquí Mateo decide ignorar el problema y avanzar el peón, lo cual no es una mala jugada. Sofía captura al peón y entonces cometemos aquí una imprecisión. El rey debería moverse a B5 o incluso a B7 para evitar que la torre venga a A6 y amenazar al peón que está a punto de coronar. Mateo quita al rey a C5, lo que permite a Sofía traer la torre amenazando al peón que corona. Y ahora la ventaja que tenemos negras no es tan clara, porque nos amenazan capturar al peón, nos amenazan coronar por acá, y aunque el alfil está defendiendo, vamos a ver qué es lo que pasa en la partida. Negras suben a su torre, amenazando una enfilada para capturar al peón y también defendiendo la casilla de coronación del peón negro. Las blancas deciden, antes que nada, defender a su peón de G7 ante posibles enfiladas. Y ahora Mateo corona dama. A las blancas no les queda de otra más que capturar a la dama y aquí continuamos con ventaja, pero con mucho cuidado por estos peones que avanzan y coronan, que por el momento están detenidos por el alfil. Lo que hay que hacer en estas situaciones es traer al rey y buscar capturar a esos peones con una torre que podemos colocar en las columnas F o G amenazando a esos peones. Mateo decide bajar la torre, el peón de Sofía avanza y Mateo debe aquí avanzar al rey. Decide primero poner la torre en G8, así si el peón de F avanza puede capturar al peón de G con jaque, pero las blancas continúan avanzando sus peones y nosotros otra vez debemos traer al rey. Ahí va ese rey, poco a poco. Avanza el peón de Sofía y aquí es un momento crucial, hay que tener mucho cuidado. Nuestro rey debería venir a E6 o a E5 para evitar que el rey de Sofía se apodere de la casilla F5 y después buscar la manera de capturar los peones. Pero aquí la jugada que nos cuesta la partida es alfil F7, un error que vamos a pagar muy caro porque ahora avanza el peón de Sofía
y todavía tendremos alguna oportunidad moviendo al rey a E6, pero con la jugada alfil G6 de Mateo, ahora sí perdemos prácticamente la partida, permitimos que el rey avance y ahora amenaza al alfil, que no tiene buenas casillas para retirarse. Mateo lo lleva a H7, pero con esta jugada Sofi simplemente avanza su peón de F y ahora ya no podemos capturar al peón de G7 porque está defendido por el otro peón, y entonces la coronación de uno de esos peones es prácticamente inevitable. Mateo decide retirar la torre, pero aquí simplemente avanzando el peón ya conseguimos la dama. Sofi todavía decide avanzar al rey para mantener defendidos a sus peones, evitar que el rey de Mateo avance. Y aquí Mateo siguió jugando, pero la coronación fue inevitable y después de un par de jugadas obtuvimos un mate de la escalera con 2 damas. Vamos a terminar aquí el análisis, primero que nada felicitando a la campeona del torneo Sofi. Si ve este video, muchas felicidades a ella y a sus entrenadores. Y felicitando también a Mateo por una partida tan interesante que llevó a cabo contra la campeona de primaria de su categoría. Esperemos que este video les sirva mucho para poder mejorar en sus futuras partidas, y también aprovechando para felicitar a Eric y a Nico que compitieron en el torneo y consiguieron muy buenos puestos. También, chicos, sigan practicando y nos vemos en el próximo torneo. Y para ustedes nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado. Hasta pronto.